Buenos días, hoy es la clase número 11 de circuitos discretos. Para organizar un poquito, ya en las clases anteriores, desde la semana 1 hasta la semana 5, vimos amplificadores básicos con un solo transistor, y esa es la materia del primer examen. Ya habíamos hecho algo de práctica, la semana pasada toda la usamos para hacer práctica. Entonces esa es la materia. Son varios capítulos porque tenemos el capítulo 4 que trae los fundamentos del bipolar, que esos más o menos activos, y el capítulo 5 completo son los amplificadores bipolares. Luego vimos el capítulo 6 que es activos, la parte de MOSFET, y el capítulo 7 que serían todos los amplificadores MOSFET. Son muchos capítulos y es mucha materia, pero la mayoría de configuraciones las reducimos a circuitos que se ven en el formulario y los analizamos con el formulario, y con eso sacamos ganancias, impedancias de entrada, impedancias de salida, hacemos diseños de diferentes cosas, hacemos la parte de polarización y después hacemos la parte de SA. Entonces eso es lo que tendríamos que estudiar en el examen. El examen no les he puesto fechas así como muy específicas, entonces vamos a buscar una fecha. Generalmente el examen queda en semana 8 para este curso. Yo sé que ya vimos toda la materia, pero vamos a tomarlo con calma. Y entonces en semana 8 hacemos el examen y sería el miércoles, que es el día que tenemos clase presencial. Entonces, hoy es 25, la próxima semana es libre, la siguiente semana 7 y la siguiente semana 8. Estamos hablando que sería 15 de marzo el examen. Entonces vamos a poner el examen 1. Sería 15 de abril, perdón. Del 26 a las 7:30, y debería ser en esta aula. Y ahí llegamos a hacer todos el examen. Tiene un valor de 30%. Y eso no es examen escrito normal, ¿verdad? Tiene posiblemente, es que todavía no tengo la estructura, pero a veces pongo un poquito de teoría, a veces pongo problemitas cortos y problemas más largos. Pero sí vimos muchas cosas. Vimos cómo demostrar cada una de las ecuaciones del formulario. Entonces las demostraciones con el modelo Pi sí entran. Y también vimos cómo usar las ecuaciones para ya analizar circuitos. Además habíamos visto problemas de diseño que se hacen al revés. Con especificaciones buscamos los componentes del circuito. Todos esos están como en los libros y tenemos para eso las clases prácticas. Entonces de momento esa es la actividad que tenemos. Todavía falta, pero la idea es empezar a estudiar un montón. Y para eso tengo que subirles, no sé si ya los subí, exámenes viejos al TEC Digital. Entonces por aquí, objetos, documentos, exámenes. Sí, ya tienen exámenes de práctica del primer parcial. Creo que no están todos, porque está por alguna razón hasta el 2023. Entonces voy a poner los que faltan. No sé por qué no se subieron todos. Exámenes anteriores: 23 solución, 24, 25 y 25. Cosas de Drive seguro. Pero bueno, ahí hay un banco de exámenes con ejercicios resueltos, porque todos tienen soluciones para que puedan ir, verlos y practicar. Sí. Y esta semana, este curso es bastante denso. Entonces en programa vamos por aquí. Ya vimos la 1 y la 2, y en eso usamos las primeras 5 semanas. Pero el programa es enorme. Entonces vamos a continuar, ¿verdad? Un día a la vez. Ahí despacito vamos a ver cosas diferentes. Y hoy vamos a empezar la segunda parte del curso, que es de amplificadores avanzados. La idea de esta parte del curso es empezar a ver estructuras que ya no son tan sencillas. Vamos a ver cómo lo explico.
son estructuras un poquito más avanzadas. Hay amplificadores de 2 transistores, pero con 2 transistores se pueden hacer muchas cosas. Yo puedo hacer amplificadores diferenciales que filtran ruido, amplificadores cascado que tienen muy buena respuesta en frecuencia, y circuitos de polarización más avanzados, que estos son pedacitos, bloques de lo que ocupamos para hacer un amplificador operacional. Entonces, cuando veamos estas 3, podemos ir pensando en el problema, en el proyecto que vamos a hacer, que vale 10%, que es un proyecto donde diseñamos un amplificador operacional, pero para estudiar ese operacional necesitamos estos bloques básicos. Son como circuitos que ya se conocen en la literatura, que se sabe que funcionan y que son partes o pedazos de otros circuitos más grandes. Y entonces esos 3 circuitos son muy importantes. Después hacemos el proyecto y vemos respuesta en frecuencia, que el segundo examen trata sobre el tema 3 y el tema 4. Y respuesta en frecuencia hay que aplicárselo a todos los amplificadores del curso, entonces hay como que mantenerlos ahí frescos en la memoria. Pero en su momento vamos a hacerlo, y eso es una clase al día o una clase a la vez, porque sí es bastante largo, pero bueno, para eso estamos aquí. Entonces voy a abrir la presentación de hoy. Hoy vamos a ver amplificador cascado. Ajá. ¿El primer examen? El primer examen es 1 y 2. Hasta aquí. Okay. Ajá. Entonces la materia del primer examen ya la vimos toda. Y es nada más estudiarla. Sí. Entonces son estos capítulos, el 4, el 5, el 6 y el 7. Entonces vamos a empezar a estudiar la segunda parte del curso, y vamos a empezar con el cascado, no con los espejos, porque los espejos son un poquito más fáciles. Bueno, la materia no es tan complicada, pero hay que verla con cuidado. Pero bueno, por alguna razón siempre veo cascodos primero que espejos. Yo creo que en el libro hay un capítulo de cascodos y un capítulo de espejos de corriente, que son capítulos aparte. No me acuerdo cuál es cuál. Creo que el capítulo 9, el capítulo 10 y el capítulo 11 son los 3 que siguen, pero bueno, ahí los vamos a buscar. Entonces vamos a empezar a estudiar cascodos. Lo que está ahí en el diagrama, no sé si las presentaciones pasadas tenían, son pedacitos también de amplificadores. Eso que está ahí abajo me parece que es una fuente de corriente. Sí, es una fuente de corriente, pero es una fuente de corriente ahí como avanzada. Entonces después vemos esas fuentes de corriente. Entonces, bueno, hablando de fuentes de corriente, el cascodo es un circuito. Bueno, vamos a ver qué es un cascodo, pero primero un repasito. Si yo quiero hacer una fuente de corriente, yo no puedo ir y comprar una fuente de corriente. Bueno, seguro me venden un equipo así, ¿verdad? Enorme, que es una fuente de corriente, y yo la conecto ahí a un circuito. Pero yo, para fabricar, digamos, un amplificador de audio, no tengo un elemento de circuito que sea una fuente de corriente que pueda llegar y soldar, ¿verdad? Las fuentes de corriente las hacemos con fuentes de voltaje y les limitamos la salida, ¿verdad? Entonces una fuente de corriente en la práctica es una fuente de voltaje y con la salida limitada. Pero yo puedo usar un transistor como fuente de corriente también, porque si yo quiero una corriente específica, digamos yo quiero una corriente de 5 miliamperios, ¿verdad? Y quiero que esa corriente pase por, no sé, por una resistencia, sin conocer el valor de la resistencia. Es el detalle, ¿verdad? Si yo tengo ahí una cajita que ocupa 5 miliamperios, pero yo no sé cuánta resistencia hay aquí, lo más conveniente es colocarle un transistor. Puede ser un NMOS, puede ser un PMOS. Dijimos que todo el curso vamos a hacerlo con NPNs y NMOS porque fue lo que vimos. Y entonces podríamos conectarle, voy a hacerlo de este lado, conectarle un transistor y conectarle una fuente fija en este lado, para que entonces, si uno conoce la tensión base emisor, uno puede despejar de la ecuación de Shockley cuánta corriente quiere que pase por esa resistencia desconocida, y entonces no tenemos que saber qué valor tiene la resistencia, o la podemos cambiar inclusive.
y entonces le ponemos 10, después le ponemos 20, después 50 ohmios, y no importa porque el transistor mantiene fija la corriente. El transistor es una buena fuente de corriente porque la ecuación exponencial lo que me dice es que la corriente por ahí siempre va a estar determinada por la tensión que yo le ponga en la base. Entonces un transistor es una fuente de corriente en principio, y es una fuente de corriente controlada por voltaje, ¿verdad? Entonces el voltaje que yo le aplico me da corriente de salida. De hecho, el símbolo en el libro usan esta redondita, pero el símbolo debería ser la que es como un diamante, ¿verdad? Así un rombo. Porque es una fuente dependiente. Depende del voltaje de entrada. Entonces, tiene un problemita. Y es que, según lo que vimos de los transistores bipolares, las fuentes de corriente bipolares no son ideales, sino que tienen una componente que hace que la corriente varíe según el voltaje que tiene entre sus terminales de salida, entre el colector y el emisor. Tengo una variación. Entonces, ¿se acuerdan que había dos curvas? ¿Verdad? La curva de transferencia es con la corriente en función de la entrada, y la curva de salida es con la corriente en función de la salida. Entonces, las dos curvas que tenía el transistor, en función de la entrada, la corriente es exponencial, y en función de la salida, la corriente debería ser constante, llegando al punto de activa directa, porque a la izquierda tenemos saturación. ¿Verdad? Eso es como memoria del curso pasado. Yo sé que las curvas a uno se le olvidan rápido, pero hay que mantenerlas también, porque es la interpretación de cómo funciona. Entonces, la primer curva es cuánta corriente tengo para la tensión de entrada. Eso debería ser fijo. Si yo quería 5 miliamperios, sé cuánto voltaje exacto tengo que ponerle. Y la segunda dice que no importa la tensión de salida, la corriente no debería variar, debería ser completamente horizontal en activa directa. Pero eso es mentira. Ya sabemos que con efecto Early la pendiente tiene una inclinación, y entonces yo sí tengo una variación de corriente cuando le aplico cambios de voltaje de salida. Entonces el valor de la resistencia de arriba sí importa. La corriente se vuelve dependiente también de la resistencia, porque la resistencia y la corriente me dan diferentes voltajes en el colector, y eso no es buena idea. Entonces no es la gracia. La gracia es que la fuente de corriente mantenga la corriente sin importar el voltaje de salida. Entonces vemos que un transistor está bien, está ok para empezar, pero no es el mejor de los circuitos. Abajo dice que en el modelo equivalente en CA además tiene una resistencia RO, y la resistencia RO es el voltaje de Early entre la corriente colector. Entonces, ¿cómo mejoramos la impedancia de salida? Porque lo que ocupamos es un circuito que tenga una resistencia infinita, ¿verdad? Este efecto se modela como una resistencia en paralelo. Es una fuente de corriente con una resistencia en paralelo. Pero una fuente de corriente perfecta debería tener resistencia infinita. Entonces lo que hay que hacer es subir la resistencia. ¿Verdad? Esta pendiente de la inclinación es producto de que tiene una resistencia finita. Una idea para subir la impedancia de las fuentes de corriente es ponerle degeneración de emisor o degeneración de fuente. Aquí está para los dos sabores de circuitos, porque tenemos con MOSFET y con bipolar. Ya habíamos estudiado estas ecuaciones y las habíamos derivado matemáticamente. Habíamos hecho el modelo pi, habíamos puesto la fuente de prueba, la entrada la habíamos puesto en corto porque la entrada hay que apagarla para sacar la impedancia de salida. Y en los dos circuitos la ecuación exacta es la que está arriba, la primera. Entonces para el primer circuito la impedancia de salida es mucho más alta. Entonces esto es en teoría una buena fuente de corriente, porque la impedancia de salida tiende a aumentar un montón, ¿verdad? La impedancia originalmente era solo RO, pero ahora se multiplica por un montón de factores y se le suman más factores. Entonces esto normalmente es más alto, ¿verdad? Se le pueden poner valores aproximados. RO normalmente tiene un valor de kiloohmios, pueden ser 5 o 10 kiloohmios. Bueno, esta parte va a ser pequeñita, entonces se puede omitir. De hecho, la aproximación que hacen es omitiendo esto y omitiendo esto, queda la ecuación del centro. Entonces en el libro también a veces se usa que esto es aproximadamente igual a solo lo del centro,
que es GM RE Pi RO. Quitan el 1 y quitan la parte de la derecha porque son pequeñitos en comparación de esa parte del centro que es un producto como de ganancia por impedancia. Pero eso es por si están leyendo el libro más adelante. Lo que vamos a hacer en el curso es usar la exacta, que es la que sabemos demostrar. Y esta otra es el equivalente para el transistor MOSFET, donde la impedancia de salida depende de todo esto. Y la aproximación es quitar este 1 y quitar el RS, porque igual lo del centro es lo más representativo. Entonces, GM RS RO. Entonces, no voy a tachar aquí para que queden las ecuaciones originales, que son las exactas. Pero en orden de magnitud uno puede asumir que lo más importante es la parte del centro. Y lo más importante es la parte del centro. La vamos a usar en un ratito, esa aproximación, pero es para que después no me digan que dónde me saqué las cosas. Es que el libro también hace esas suposiciones. Dice, bueno, lo del centro es una ganancia por una impedancia y eso es lo más grande, eso es la principal componente de la resistencia de salida. Entonces, bueno, lo que estamos haciendo son fuentes de corriente y estas fuentes de corriente tendrían una resistencia más alta de salida y por lo tanto deberían ser mejores, deberían tener menos pendiente en la gráfica de en la gráfica de salida, ¿verdad? Lo que dijimos es que si yo tengo una fuente de corriente y la fuente de corriente es perfecta en función del voltaje colector emisor, esta es la corriente, esto hace así y después es horizontal, esa es una fuente perfecta. La fuente con un transistor solito sería más o menos así. Y la fuente con transistor y de generación sería como así. Entre más alta la impedancia de salida, más se aproxima eso a la característica ideal. Entonces vamos aplanando la curva con esa resistencia. La generación de emisor lo que va a hacer es que va a empezar a bajar la pendiente hasta que tratemos de llegarle a la de una fuente de corriente perfecta. Entonces esto sería con un transistor real, el azul es con un transistor ideal y la verde es un transistor más la resistencia de degeneración, que es como intermedia, ¿verdad? Entonces no podemos llegar al ideal, pero nos acercamos un poco más con esta resistencia. Porque la pendiente de la gráfica era igual al inverso de la impedancia. Es porque es corriente entre voltaje. Entonces voltaje entre corriente me da resistencia. Y esa es la resistencia de salida que se ve. Bueno, lo importante es que conceptualmente, ¿verdad? Aquí vemos que la impedancia de salida sí es mucho mayor para estos circuitos. Y entonces ese circuito es una mejor fuente de corriente. Tiene un problemita el circuito. Para hablar del problema. Yo sé que todo esto no está escrito, pero el problema que tiene es que para poder encender el transistor yo necesito aplicarle un voltaje en la base o un voltaje en el gate, también en la compuerta. Supongamos que, bueno, en el caso del bipolar es más difícil. Si yo ocupo por aquí más o menos 0.7 y en la resistencia de emisor ocupo cierta caída, no sé, le puedo poner 0.2 para escoger el valor de resistencia y yo quiero una corriente de, no sé, 5 miliamperios, que es lo que estábamos buscando hace un rato. Entonces ahora yo necesito 0.7 más estos 0.2, son 0.9 en la base, más o menos. Tengo que buscar el valor exacto para que me dé 5 milis. ¿Y cómo hacemos eso? Pues hacemos una mallita, ¿verdad? Por aquí. La cuestión es que el 0.7 va a ser aproximado, pero el valor exacto para 5 milis lo tengo que resolver. Entonces podríamos decir voltaje base emisor. Y entonces podemos poner voltaje base es voltaje base emisor más voltaje en RE. Y sustituimos cosas para entonces encontrar cuál es el voltaje de base que necesitamos. El voltaje base emisor lo sacamos de la ecuación de Shockley. Porque yo puedo
con los 5 miliamperios de la ecuación de Shockley, calcular cuánto es su VB, que sería VT, logaritmo natural de IC entre IS. Y entonces tengo el voltaje base. El problema es que el voltaje del colector tiene que ser estrictamente mayor que el voltaje de la base para que este circuito funcione. ¿Por qué? Porque esa era la condición de activa directa. La condición es que el voltaje de colector sea mayor que el de la base. Y si el voltaje de base ya es 0.9 y yo tengo aquí arriba VCC y la carga va conectada aquí arriba, muchas cosas que no están, pero si yo tengo que poner la resistencia que no conozco aquí arriba y poner la fuente, esa resistencia tiene poquito margen de voltaje, porque el circuito necesita mucho voltaje de polarización para llegar hasta la tensión de base. Entonces la limitación que tiene es que el voltaje base normalmente es un poquito alto y entonces me deja sin tensión o sin mucho rango para los voltajes de la resistencia de arriba. Eso lo podemos ver más adelante. Creo que por ahora la idea general es que el circuito con degeneración de fuente o de emisor es una mejor fuente de corriente. La resistencia yo la puedo quitar y puedo poner otro transistor. Entonces este circuito es el que se llama cascodo, que es el tema de la clase de hoy. El cascodo es un circuito que está hecho con 2 transistores en serie y es un circuito muy importante porque se usa como bloque en muchos circuitos más avanzados y es lo que ha permitido que los amplificadores operacionales tengan una ganancia muy alta. Estamos hablando de que un operacional integrado puede tener ganancias de 200.000, el cuadrito, ¿verdad? Bueno, el triangulito. Una ganancia de 200.000 es fácil de lograr con transistores, con circuitos amplificadores de un solo transistor, porque para el emisor común, el base común, el colector común, esos amplificadores tienen ganancias que pueden llegar a 20, 30, mucho, digamos, 100. En un amplificador de un transistor es muy difícil llegar a ganancias muy altas porque estábamos limitados por la fuente. Recuerdan que había una ganancia máxima que dependía de VCC. Y entonces VCC es lo que me limita la ganancia de los amplificadores de un transistor. En estos yo tengo un bloque que después vamos a ver cómo lo conectamos en ya amplificadores más complejos. Y este bloque se llama el cascodo. El cascodo es un circuito que tiene 2 transistores en serie o 2 transistores como en cascada. Cascada se refiere uno detrás del otro. También el nombre que se le da. Donde un transistor es el transistor que actúa como fuente de corriente, este de aquí arriba, y este de abajo también porque tiene una tensión de base fija, pero esta es la degeneración de emisor del transistor de arriba, ¿verdad? Entonces, si yo quiero calcular la impedancia de salida desde aquí arriba para ver cuánto da, yo lo que tendría que hacer es usar la misma fórmula que estaba en la página pasada, ¿verdad? La fórmula para Q1, que sería la impedancia de salida, pero ahí reemplazar Q2 por una resistencia equivalente. Porque Q2 desde aquí para abajo, como no tiene nada de este lado, sería una resistencia RO2, porque está en CD, todo este circuito está en CD. Copiamos la ecuación completa del formulario, que esa hay que buscarla en el formulario también. La idea sería usar bastante este formulario. Estamos aquí. ¿No? Voy a dejarla aquí un ladito. Es que... Entonces se ve que es 1 más GM es que está despejada diferente. Está despejada diferente. Sí, la página pasada también. Entonces, para no confundir mucho, la idea es que la ecuación del formulario la habíamos demostrado en una de las clases de antes con el modelo PIN. Está factorizada, pero podemos distribuir
para llegar a la que está en la página y en la página pasada, distribuimos esto y distribuimos esto. Entonces queda RE paralelo RP más GM RO RE paralelo RP más RO. ¿Verdad? Son 3 términos. Si la ven. Y después factorizamos, pero en lugar de factorizar RE con RP, vamos a factorizar RO. Entonces queda RO. El primer término lo voy a pasar al puro final. Vamos a dejarlo ahí. RE, RP. Y aquí sacamos al factor RO y nos va a quedar GM RE con RP más 1. Y si ponemos entonces, si le damos vuelta a la ecuación, el RE y el RP es esto último, el RO está por aquí y todo el resto del paréntesis está por aquí. Entonces es una factorización de la ecuación del formulario. Y está también en la página pasada. Entonces también deberíamos copiar la otra factorización en el formulario aquí arriba. Lo que diría es que esta forma alternativa deberíamos copiarla aquí. No la puedo pegar. Tengo que hacerlo, pero se me va a olvidar. Sí, igual la ecuación del formulario sirve y es la correcta. Entonces la impedancia de salida sería la ecuación del formulario. Y entonces también ustedes podrían escribir que la resistencia de salida de un cascodo es, y tomando el formulario como referencia, 1 más GM del transistor 1, RO del 1, RE es RO del 2 y RP es RP del 1 más RO del 1. ¿Por qué los unos y los dos? Porque son dos transistores. El 1 es el que está más arriba, que es como la tapa del cascodo. Y entonces la ecuación para la impedancia de salida toda debería llevar 1 por todo lado, excepto en RE, que en RE es donde lleva el 2. Y entonces la ecuación de arriba o la ecuación de abajo son exactas. Cualquiera de los dos sirve. Estos dos circuitos que estamos viendo equivalentes. Sí, este es el cascodo. Y esto es a qué equivale el transistor de abajo. El transistor de abajo equivale a una impedancia de RO2. Ajá, porque es una fuente de corriente que tiene una resistencia que no es infinita, porque tienen efecto Arley los dos. Entonces lo que suponemos es que de aquí para abajo es una fuente de corriente paralelo con esta resistencia, ¿verdad? Y como esta es la resistencia que queda, porque la fuente de corriente es ideal y tiene esto, esta es la resistencia que se refleja para arriba. Entonces la impedancia de salida del cascodo es esta fórmula. La ventaja es que la impedancia es muy alta, porque puede andar por 400 kiloohms, 500 kiloohms, son valores muchísimo más grandes que lo que se puede lograr con un solo transistor. Con un solo transistor yo logro 10 kiloohms, pero con dos puedo llegar a 400 o 500, que es muchísimo mejor fuente de corriente. Entonces, al aumentar la resistencia del emisor, lo que queremos es... Sí. Y entonces este ya es una muy buena fuente de corriente. Este es un bloque que se usa en muchos circuitos. Ahora, lo que decía abajo es que las tensiones de las terminales de base son necesarias y se deben despejar para ajustar la corriente que uno quiere. Son de CD y se deben calcular para ajustar la corriente deseada. Vamos a dejarlo así. Son de CD y son para ajustar la corriente. Entonces, si yo quiero la corriente que tenía antes, ¿verdad? Si quiero los 5 miliamperios por aquí, ¿cómo calculo las tensiones de base? La idea sería que yo las calculo de abajo para arriba. La tensión base emisor del 2 la calculo con la ecuación de Shockley del 2, ¿verdad? Y entonces voltaje base 2 es voltaje base emisor del 2, que es VT logaritmo de la corriente que quiero entre el IS del transistor 2.
ya le pongo una fuente fija en la base al 2. El voltaje de este nodo no depende del transistor 2. El que está ahí en medio no depende del 2, porque la tensión del colector no depende de la entrada de ese circuito. La tensión del colector 2 depende de cuánto le ponga a la tensión del 1. Pero esa tensión no me cambia la corriente. Porque imaginémonos que yo le pongo 2 voltios. ¿Cuánto tengo aquí? Tengo 1.3 porque tengo 0.7 de caída. Bueno, habría que buscar con la ecuación de Shockley el valor exacto de la tensión base emisor de ese transistor, pero digamos que es 0.7. No deberíamos usar la de Shockley para sacar cuántas de ahí para abajo. Pero entonces este 1.3 está amarrado a lo que yo le ponga aquí arriba. Y sabemos que el voltaje mínimo en la salida tiene que ser igual al voltaje de base. Entonces lo que me interesa es poner esto lo más bajito que yo pueda. ¿Cuánto es lo mínimo que puedo poner en la base del 2? Depende de cuánto es lo mínimo que cabe aquí. ¿Y cuánto es lo mínimo que cabe ahí? El voltaje de la base del 2. ¿Verdad? Entonces, lo que yo debería hacer es poner aquí el voltaje de la base del 2, porque ahí está estrictamente en el borde de la región activa directa. Y después tengo el voltaje base emisor del 1, que si los transistores son iguales, eso va a ser igual al voltaje base emisor del 2. Entonces, el voltaje base 1 sería voltaje base emisor del 1 más voltaje base emisor del 2. ¿Cierto? Que sería alrededor de 1.4. El problema es que todavía está muy alto. Si yo la fuente que tengo arriba es de 1.8, como en el libro casi todas las fuentes usan 1.8, y si esta tensión como mínimo es 1.4, estoy ahí como muy cerquita del rango. Entonces los cascodos sí ocupan voltajes de alimentación un poquito más altos. Pero de momento, entonces, para calcular los voltajes yo voy de abajo para arriba. El transistor 2 me define la corriente del circuito, y el transistor 1, el voltaje base del transistor 1 me dice qué tan lejos estoy del borde de activa directa para el transistor 2. Entonces el de arriba nada más lo polarizamos para que la tensión de este nodo sea exactamente igual que esta. Ahora existe un secreto, y es que yo podría encender el transistor 2 en la región de saturación débil. Saturación débil significa que yo puedo polarizar el diodo base colector en directa con una tensión muy pequeñita, mucho menor que 0.7. Entonces yo podría ponerle 0.3 o 0.4 voltios en directa a este diodo, y con eso lo que gano es que el voltaje base 2 podría estar 300 milivoltios más abajo de lo que necesito. Entonces la idea es que si en la base hay 0.7, el colector puede estar en 0.7 y no pasa nada, estoy en el borde. Pero yo puedo bajar el colector a 0.6 o a 0.5 o incluso a 0.4 sin peligro, porque este diodo no enciende con menos de 0.7. Entonces si yo bajo la tensión de la base del colector un poquito más para llevarlo a saturación débil, yo podría ponerle 0.4 aquí arriba y podría vivir con 0.1, con 1.1 en la base del de arriba, y eso me deja más rango en la salida. Entonces yo podría polarizar Q2 en saturación débil. Y Q1 también, pero depende de la carga. Entonces, bueno, ese es el cascodo. Aquí hay un ejemplo con cálculos y con números. Dice, ejemplo, impedancia de salida de un cascodo. Los transistores Q1 y Q2 de la figura están polarizados con una corriente de 1 miliamperio. Sea como sea que estén los voltajes de las bases, porque no tenemos un modelo para esos transistores. Entonces tienen 1 miliamperio porque las bases están conectadas bien. Y dice, calcula la impedancia de salida, asuma beta igual a 100 y el voltaje de early de 5 voltios. Entonces lo que hacemos, como ya tenemos la corriente resuelta, es calcular RO, GM y RP, porque las necesitamos en la ecuación de la impedancia del cascodo. RO es VA entre IC.
son 5 voltios entre 1 mili, son 5K. Entonces ven que con un solo transistor solito de esta tecnología yo tendría 5K de salida, si fuera el transistor individual. Y cuando ponemos el casco completo, esto da 335, entonces vamos a subirlo un montón de veces. Entonces GM es IC entre BT, son 38.5 y RP es beta entre GM, son 2.6K. Cuando ponemos todo en la ecuación, esta fórmula me tiene que dar lo mismo que la fórmula que está en el formulario, son exactamente iguales, entonces cualquiera de las dos funciona. Se sustituyen todos los números y da 335, que significa es que un cascodo me da una impedancia de salida muchísimo más alta a las impedancias de salida de los transistores por separado, y no es como que se suman y ya, es que se multiplican, ¿verdad? Con algunos términos, y entonces este circuito es muy bueno, porque con dos transistores yo logré combinarlos y obtuve un circuito mucho mejor que cualquiera de ellos por separado. Sí, entonces este ejercicio es nada más de ir y sustituir. En este mismo uno podría calcular cuáles son los voltajes de las bases requeridos como mínimo si los transistores están en activa directa. ¿Verdad? Para eso sí ocupamos un IS, porque estos circuitos son muy sensibles al IS. Entonces uno podría decir que IS es 10 a la menos 14 y empezar a calcular los voltajes que necesitamos. ¿Verdad? Entonces el voltaje base emisor de este de abajo sería VT logaritmo, ¿verdad? Que serían los dos iguales. Es VT logaritmo de IC entre IS, y IC es 1 miliamperio. Entonces uno podría decir que el voltaje base emisor, lo sacamos aquí con calculadora, es 26 milivoltios por el logaritmo natural de la fracción, y tengo 1 miliamperio entre 1 por 10 a la menos 14 que pusimos de modelo, 0.658. Entonces aquí tengo 0.659. En este nodo vamos a decir 0.659 si queremos que esté exactamente en activa directa, y arriba vamos a sumarle otra vez 1.318, y con esos voltajes de base 2 y base 1 ya encendí el circuito con 1 miliamperio. Si quiero que Q2 esté en saturación débil, tengo que definir qué tanto polarizo el diodo base colector del 2 en directa. Entonces aquí arriba yo podría mantener, no sé, unos 300 milivoltios por debajo, entonces puedo hacer 359 y aquí puedo hacer 1.018 en saturación débil, ¿verdad? Porque la otra, la del otro color, es en activa directa. En saturación débil el transistor todavía controla bien la corriente y todavía se puede usar con las ecuaciones de Shockley sin ningún problema. Entonces ese sería como el secreto de esta configuración para hacer que tenga un mayor voltaje de salida disponible. Mayor voltaje, aquí la tensión de base es más pequeña, entonces esta tensión puede ser más baja y la resistencia que va arriba, que es la carga, se puede dejar más voltios si la fuente de alimentación es fija. Listo. Bueno, es justamente lo que acabamos de hacer. Lo que dice es que si la corriente hay que mantenerla en 1 mili, determine las tensiones de las bases, pero aquí está calculado con un IS de 10 a la menos 15. Y entonces esto es recalculado en el borde con 10 a la menos 15, y entonces ya ahí sería 718 y 1.437. Es diferente con este porque el modelo del transistor que escogí era diferente, ¿verdad? Y entonces es exactamente lo mismo, calcular voltaje base emisor y sacar las tensiones, y ahí está justo en el borde. Ahora,
Los cascodos tienen una máxima impedancia de salida que es lo máximo que yo puedo obtener, ¿verdad? Si yo quiero subir la resistencia de salida, todo lo que yo pueda de la ecuación esta que está aquí en negrita, que era la ecuación completa, yo puedo modificar algunos parámetros, ¿verdad? Yo puedo tratar de subir, no sé, RP, puedo tratar de subir GM, y puedo tratar de subir todos los parámetros internos para que esto me dé lo máximo. Si quiero maximizar esta ecuación, lo que vamos a ver es hasta dónde puedo llegar. Entonces, como dijimos que el centro era la parte más importante de esta ecuación, todo esto está muy pegado a lo que viene en el libro, ustedes pueden leer como la reacción. Este centro es lo más importante, entonces lo que asumimos es que GM1 RO2 más RP en paralelo RP1 es mucho mayor que este 1 que está aquí a la izquierda, entonces este 1 se puede cancelar, aquí quitamos ese 1. Y entonces de manera aproximada quedan estos dos términos. Factorizamos otra vez el RO2 paralelo a RP1, sacamos a factor común este paréntesis y nos vuelve a quedar otro 1 y ese otro 1 también se lo cancelamos, que eso es equivalente a quitar el pedacito de la derecha. Y queda entonces solo la parte del centro, que es GM1, RO1, RO2, RP1. Esto de aquí. Que esa es la ecuación aproximada de la ganancia de ese cascodo. Y si además la resistencia de RO2 es mucho mayor que la resistencia de RP1, porque RP es la resistencia desde la base y RO es la resistencia del colector, entonces podemos asumir que desde la base es más pequeñita que desde el colector. Vamos a aproximar que esta última tiende a la más pequeña, que es RP. Entonces yo puedo escribir RP en lugar de este paralelo. Entonces queda GM-RO RP. GM-RP es beta. ¿Por qué GM-RP es beta? Porque la fórmula de RP era beta entre GM. Entonces GM-RP es igual a beta. Y entonces la impedancia de salida es aproximadamente beta veces la resistencia de salida del transistor de arriba. Eso es lo más que me puede dar este casco. Son como simplificaciones o aproximaciones para ver entonces cuál es el efecto que tiene el casco. Lo que dice es que el transistor de arriba tiene una RO y yo la multiplico por beta y eso es lo máximo que podría obtener o lo que podría esperar. En el ejemplo pasado, vamos a ver, no funciona tan bien esa aproximación porque si yo tenía que RO es 5K y beta 100, yo podría tener 500 kilo ohmios, pero vemos que aquí no llegamos, ¿verdad? Entonces 500 ya es siendo demasiado optimistas. Pero esto me ayuda a entender que con dos transistores eso es lo máximo que yo podría llegar a lograr. Si logro maximizar todos los parámetros, todo lo que sea posible, lo máximo que puedo obtener es beta RO. Aquí está el ejemplo, lo que dice es, suponiendo que en el circuito del ejemplo pasado VA1 es 5 voltios, pero el transistor de abajo tiene una mejor impedancia porque VA2 es un mejor transistor que le pusimos 50 voltios al de abajo. La idea es que los transistores no tienen por qué ser iguales, ya yo puedo poner transistores diferentes. Y entonces, si arriba uso un transistor de 5 voltios de early, que tiene 5 kilo ohmios de resistencia, y abajo pongo uno de 50 para tratar de subir un montón la impedancia del transistor 2 para que por reflexión me dé mucha impedancia arriba, sí gano algo, pero no voy a pasarme de los 500 que estaba esperando. Entonces, según aquí los cálculos, el RO del 2, que es un mejor transistor, me da 50K. Las transconductancias y las RPs que necesito son las del 1 y cuando meto todo en la fórmula da 475. Habría que usar la ecuación exacta. Eso me hubiera gustado que estuviera aquí. Poner la ecuación exacta, porque si nos acercamos más a la de 500, que es la máxima, pero no llegamos a 500. Entonces 500 es un límite que no vamos a poder superar. Aunque mejoremos Q2 significativamente, Q1 es lo que me limita la impedancia de salida.
Y lo otro que se nos puede ocurrir es poner abajo un circuito que tenga degeneración para Q2, porque con eso yo subo un montón la impedancia de Q2, pero ya dijimos que aunque yo mejore y mejore y mejore la impedancia que está conectada aquí abajo, no voy a ganar mucho porque no me puedo pasar de 500. La impedancia máxima estaba limitada por el transistor 1 y su beta. Entonces, aunque yo le haga mejoras aquí a esta parte, no voy a obtener mejores resultados. Entonces, la idea es, o la lógica detrás de esto es que si yo tengo degeneración aquí abajo, yo podría sacar un ROUT A desde aquí, viendo esto hacia abajo. Entonces, toda esta ecuación lleva RE, pero el RE podríamos decir que es más alto que el RP de este transistor. Depende de cómo se escojan los valores, ¿verdad? Y entonces la impedancia desde aquí arriba para abajo es beta RO, tiende a beta RO. Entonces este beta RO yo lo sustituyo en la ecuación de ROUT, ya haciendo la impedancia total de aquí para abajo, suponiendo que esto de abajo es beta RO. Y entonces pongo el beta RO donde va, y esta también va a ser mucho más grande que el RP. Entonces también se cancela y me da beta RO1 otra vez. No sé si se ven las cancelaciones, pero lo importante es que aunque yo intente mejorar la impedancia de este bloque, sigo teniendo limitada la ganancia. Esa es la razón por la que no se me puede ocurrir hacer un cascodo triple, un cascodo con 4 transistores, o con 5, o con 6, o con n transistores. Los cascodos son con 2. 2 transistores es suficiente. Poner 3 transistores no mejora la impedancia. Poner 4 transistores no mejora, y entonces no vale la pena seguir haciendo ahí un montón, porque uno no puede pretender que la impedancia se vaya multiplicando como para arriba, para arriba, para arriba. Eso no pasa. Entonces usamos cascodos de 2 porque la degeneración multiplica una vez, pero un cascodo de 3 ya no funciona. Es por lo que venía en las páginas pasadas. Bueno, que de hecho esa es, creo que en alguno de los exámenes, es que ya no me acuerdo, de hecho tantos, pero es pregunta de examen: ¿por qué un cascodo de 3 transistores no sirve? ¿Verdad? ¿Por qué sería? La respuesta es porque con 2 transistores yo tengo la reflexión de impedancia y lo máximo que tengo es beta RO. Pero con 3, la impedancia equivalente del de abajo es beta RO, y donde la intento reflejar me va a dar beta RO del de arriba, y siempre la impedancia va a ser beta RO, y no puedo pasarme ese techo. La impedancia máxima es beta RO del último transistor que yo ponga. Entonces este es Q1. La máxima impedancia de salida es beta RO del transistor 1. Entonces no importa todo lo que esté conectado abajo, sea lo que esté conectado abajo, con un transistor es suficiente. Y después hay algunos circuitos que parecen ser cascodos, pero no son cascodos, que esos son las trampas, ¿verdad? Un circuito de esos es un transistor NPN con un circuito PNP abajo. Los PNPs dije que funcionaban iguales que los NPNs, pero las impedancias de sus terminales siguen siendo las mismas. Entonces, como lo que está conectado aquí es un emisor, es el emisor de Q2, yo tengo que reemplazar Q2, pero no lo reemplazo solo por su resistencia, sino que también lo reemplazo por 1 entre GM, ¿verdad? Porque la impedancia desde el emisor de los bipolares era 1 entre GM paralelo con RO2, y de hecho en el formulario íbamos un paso más allá y hasta le quitábamos esta parte, ¿verdad? La impedancia desde el emisor de Q2 es 1 entre GM del 2. Y esa aproximación la tenemos en el formulario, porque aquí arriba dijimos que desde los emisores se ve 1 entre GM. Esto es como VA infinito, pero si VA no fuera infinito es 1 entre GM paralelo RO, paralelo RP, y todos esos paralelos tienden a 1 entre GM. Entonces 1 entre GM es desde el emisor, con o sin efecto Early. Y entonces donde metemos esto en la ecuación, lo que sucede es que las impedancias, ¿verdad? Yo tengo que poner 1 más GM1, y esto es el paralelo de RE con RP. RE es toda la resistencia de este transistor, que tengo que ponerle 1 entre GM2 paralelo RO.
paralelo al RP. El problema es que esto simplifica y lo más pequeño de esta ecuación es 1 entre GM. Entonces se me cancelan todas las resistencias y al final me quedan, ¿verdad? Aquí pasa lo mismo. Esto se cancela. Entonces me queda 1 entre GM2 afuera y aquí adentro me queda una fracción. Si los transistores son iguales y las corrientes son iguales porque es un circuito serie, esto me da 1. Porque GM sería lo mismo para el de arriba y el de abajo, porque depende solo de la corriente. GM es IC entre VT. Entonces eso da 1 y 1 más 1 es 2. Salud. Y entonces la impedancia máxima es 2RO y entonces 2RO es, si antes tenía 5K, ahora tengo 10K, pero no son los 500 que quería. Entonces un cascodo con transistores diferentes tampoco sirve. Eso no es un cascodo, ¿verdad? Que serían como circuitos que parecen ser, pero que no son cascodos. El cascodo tiene que tener los dos transistores del mismo tipo para que funcione. Y con el MOSFET es la misma historia, uno puede hacer cascodos con el MOSFET. El MOSFET tiene una ecuación un poquito más sencilla, pero el MOSFET no tiene beta. Entonces yo no puedo decir que la impedancia máxima de un cascodo MOSFET sea beta RO porque el beta no existe. Pero se puede hacer un procedimiento parecido, porque yo puedo sacar que desde arriba la impedancia sería toda la fórmula exacta, sustituyéndole que M2 es RO2 y pongo RO2 como de generación. Y aproximadamente quito el de la izquierda y quito el de la derecha y esto me da GM1, RO1, RO2. Entonces, si intentamos hacer, bueno, ahora viene, creo, si intentamos hacer cascodos de 3 con MOSFET, lo que sucede, tengo una página para eso, pero es que todavía no está. Con 2 transistores, esta sería la impedancia que logramos. Y en un ejemplo de aplicación, diseño un cascodo NMOS que le permita obtener, este está hecho al revés, que le permita obtener una impedancia de salida de 500. Queremos que la impedancia sea 500 y la corriente de 0.5. En el diseño, cuando uno diseña circuitos con MOSFET, o por lo menos para este libro, uno puede escoger los anchos, porque el libro está un poco más especializado en el diseño de circuitos integrados. Esto no lo podemos hacer con transistores que compremos, ¿verdad? Individuales. Yo compro un transistor y ya el transistor está diseñado, entonces ya tiene un ancho y un largo. Pero en el curso y en este libro vamos a suponer que los anchos yo los puedo cambiar, porque estamos haciendo como el diseño de un chip, el diseño de un circuito integrado. Y entonces dice, si la impedancia debe ser 500K y la corriente de 0.5, asumir que M1 y M2 son iguales, idénticos, con esas constantes μNCox de 100 y lambda de 0.1. Calcular W entre L para los dos transistores. Entonces lo que sabemos es que el Rout tiene que ser 500 y tiene que ser GM1, RO1, RO2 por la aproximación de la página pasada. Que aquí el enredo es cuándo aproximar y cuándo no. Para los cascodos, las ecuaciones exactas funcionan, pero habría que despejar muchas cosas. Pero yo creo que uno puede usar las ecuaciones exactas en todos los casos para no estar como enredándose de cuándo sí y cuándo no. Si uno pone la exacta, de la ecuación exacta lo que queremos despejar es GM, que es lo que no tenemos, porque R1 y R2 los podemos calcular con las corrientes, porque dijimos que la corriente ya es conocida, entonces las resistencias son 1 entre lambda y D, ya las resistencias son de 20K. Despejamos GM, entonces GM tiene que dar 1.25, eso lo hubiéramos podido despejar con esta ecuación larga también, porque tenemos todos los ROs y nos queda GM pendiente, entonces no hace falta aproximar nada. Y de GM yo puedo despejar el tamaño del transistor porque ya tengo la corriente. Ahora la ecuación de GM tenía un problemita, y es que
yo puedo usar GM para circuitos ideales en CD, ¿verdad? Pero aquí todavía no hemos puesto nada de CD, entonces no estamos incurriendo en ningún error porque lo único que estamos haciendo es análisis de CA. La polarización después habría que diseñarla ahí con un simulador para ver qué calce exactamente en punto 5, pero por lo menos en CA sabemos que la impedancia va a calzar. Entonces con GM y esta corriente sacamos que W entre L tiene que ser 15 y ya con eso tenemos los tamaños de los transistores, que es lo que andábamos buscando. Eso en el caso del MOSFET. Si fueran bipolares, uno puede resolver esto. Lo que pasa es que diseñar con bipolares en la actualidad ya se usa muy poco. Hacer chips con bipolares sí se usa, pero no tanto. Lo que uno tendría que despejar es IS, porque IS es proporcional al área del transistor bipolar. Entonces uno puede hacer el problema con bipolares y despejar IS para después dibujar los transistores. Pero bueno, esos no se hacen. Luego existen cascodos complementarios con transistores PNP o con PMOS, y la impedancia de estos cascodos para arriba es exactamente igual, son las mismas fórmulas. Entonces el 1 es el transistor que está como en la tapita y el 2 es el que está de degeneración. Y entonces este es un circuito que tiene degeneración de fuente, porque la fuente es la que está aquí arriba. Y las ecuaciones son las mismas que habíamos visto. Entonces en el formulario 2, ya debería ir y subir el formulario 2. Tenemos estos cascodos con las impedancias y el cascodo MOSFET con las impedancias. Y los PNP y los PMOS tienen las mismas ecuaciones. Entonces, la cuestión es que con dos transistores yo puedo hacer una combinación de muchos tipos de circuitos. Aquí en esta página lo que dice es: dos transistores a veces me dan combinaciones útiles, a veces no me dan combinaciones útiles. Y, por ejemplo, de estos, hay algunos que uno los reconoce y unos que todavía no los hemos estudiado. Este primero, no sé si han visto algún circuito que se parezca a este primero. Es un circuito que multiplica los betas. Este circuito se llama un par Darlington. Y el par Darlington me da una ganancia de corriente que es proporcional a beta cuadrado. Este segundo es un par diferencial. Este tercero es uno raro, pero podríamos verlo como un amplificador seguidor o un colector común pegado con un emisor común. Entonces estos son dos amplificadores conocidos, ¿verdad? Un seguidor y un emisor común. Este de aquí sería un emisor común con un seguidor, y así hay diferentes. Este de aquí es un cascodo porque tiene los dos transistores en serie, ¿verdad? Y así hay distintas combinaciones. Hay algunas que puede que no sean válidas, pero son circuitos diferentes que se pueden formar con dos transistores. Entonces ya con dos transistores tengo más posibilidades para hacer amplificadores. Y este en particular es un cascodo que tiene un voltaje de entrada, que es lo que falta ver en las 4 paginitas que quedan. Entonces vamos a revisar eso rápidamente. Lo que dice es que si yo tengo el circuito cascodo, pero le pongo un voltaje de entrada al transistor de abajo, yo puedo construir un amplificador que se llama el amplificador cascodo. Este es el primer amplificador de dos transistores que vamos a ver en el curso, porque sí hace amplificación. Entonces, se puede analizar de muchas formas para poder sacar la ganancia total de este circuito. Hay dos métodos generales. El primer método es revisar que desde la salida hasta la entrada no puede partir el circuito, y entonces habíamos dicho que podemos rotular los nodos. Este es un nodo intermedio y este es otro nodo. A este nodo le podemos poner 0, a este nodo 1 y a este nodo 2. Si yo quiero Vout entre Vin, puedo hacer V2 entre V0, pero también puedo hacerlo en pedacitos. V2 entre V1
por V1 entre V0. ¿Verdad? Esa es la lógica. Y sabemos que desde el 1 hasta el 0 la salida está en el colector y la entrada está en la base. Entonces este es un emisor común, ¿verdad? La configuración del de abajo es emisor común. Y el de arriba, ¿qué configuración es? Base común. Super. Así vemos que el de arriba es base común porque la salida está en el colector y la entrada está en el emisor. Entonces yo puedo pegar las ecuaciones de emisor común y base común en los dos circuitos. Lo importante es que sí necesito las ganancias de esos dos. Entonces, la ganancia del circuito de Vout hasta Vx, que sería V2 entre V1, es Rout, que sería toda la resistencia de este nodo entre 1 sobre Gm2 más Ro1, porque Ro1 es la degeneración de este circuito, ¿verdad? Entonces esta fórmula que está aquí es la ganancia de base común. Sí se ve, ¿verdad? Lo único es que no sabemos cuánto es el Rout, pero el Rout es toda la impedancia del 2 para abajo, que al final sí sabíamos cómo calcularla, que sería la reflexión de Q1 y Q2 para arriba. Importante es que aquí los transistores están al revés. Habíamos dicho que Q1 era el que estaba en la tapa y aquí está al revés, ¿verdad? Entonces en el libro también ese detallito hay que verlo, porque hay que fijarse el número del transistor que está más arriba para usar las ecuaciones y no usarlas incorrectamente. Entonces, bueno, esta sería la ganancia de base común. Entonces de nuevo sería toda la resistencia del nodo 2, que la podemos sacar de las ecuaciones de la impedancia de salida del cascodo, que es una formulota, ¿verdad? Que ya está conocida, entre 1 sobre Gm2 más el Ro1, que sería transconductancia del transistor principal, y el Ro1 es la degeneración de emisor. Y la segunda es la ganancia de emisor común, que es menos Gm1 multiplicado por toda la impedancia del nodo 1. La impedancia del nodo 1, ¿cuál es? Es 1 entre Gm2, que sería la impedancia del emisor que tiene arriba, paralelo al Ro1, que es la resistencia del transistor de abajo, paralelo con el Ro2, que es la resistencia del transistor de arriba. Estas tres son todas las resistencias que están en este nodo. Sí se ven, ¿verdad? Es resistencia para abajo, el Ro1, y resistencia para arriba, 1 entre Gm2, paralelo el Ro2. Debería poner paralelo el Rp2 también. Lo que pasa es que esto se aproxima, ¿verdad? Y uno dice que 1 entre Gm es más pequeñito que todo esto. Y entonces queda Gm2 entre Gm1. Entonces la cuestión es que está Gm2 entre Gm2 porque este Gm se agrupa con este Gm porque decimos que vamos a ver. Aquí hay un pedacito que se me fue, que es este Ro1. Aquí la cuestión es, si la ganancia de base común era Gm Rout, este Gm pasa a multiplicar arriba, este Gm se agrupa con el Rout y este Gm se pasa aquí a la derecha. Entonces este Gm de abajo lo estamos poniendo aquí arriba. Lo que pasa es que ya estos son aproximaciones, ya esto no me gusta. Hasta aquí arriba está bien y esta es como la ganancia de todo el cascodo. Porque aquí ya estamos aproximando cosas y entonces sale que la ganancia del cascodo es esto. La ganancia del amplificador cascodo está aquí y esta es la fórmula exacta. Porque la forma de hacerlo así en dos pedacitos es como para interpretar que primero hay un amplificador y después está el otro y uno las pega. Entonces esta ecuación debería ser la ecuación completa. Le falta aquí un RP, pero podríamos pararla aquí y decir que de aquí para abajo no vamos a aproximar nada porque es que queda muy feo sacarse de la manga esas aproximaciones. Entonces vamos a dejarla aquí arriba. Creo que es buena idea. Y lo que sí dije que podríamos ponerle es aquí un RP del 2, porque la impedancia desde el emisor para arriba es 1 entre Gm con RP con Ro. Entonces creo que esa sí vale la pena.
pero la dejamos hasta ahí. Y estas aproximaciones ya no hacen falta. Lo otro es que, bueno, aquí se supone que si uno sigue todas estas simplificaciones, al final a lo que uno llega es a que la ganancia total es la transconductancia del 1 por toda la impedancia de salida. Y eso es un teorema. Lo que dice en el libro es que la ganancia de cualquier circuito, que es lo que está en la página que sigue, no está. Bueno, hay una parte del libro que dice que la ganancia de cualquier circuito amplificador es igual a su transconductancia multiplicado por toda la impedancia de salida. La transconductancia es porque la tensión de entrada yo la paso a corriente con Gm del 1. Entonces ya después del transistor 1 todo es corriente, ¿verdad? Tiene sentido. Entonces Gm1 me traduce a corriente toda la onda de entrada. Y toda esa corriente va a tener que necesariamente pasar por la impedancia de salida para darme un voltaje otra vez. Entonces no importa lo que esté en medio del circuito, la impedancia de salida multiplicada por esa corriente me vuelve a dar un voltaje. Entonces Gm por el Rout es la ganancia total. Y entonces la ganancia de un cascodo es Gm del transistor de la entrada por el Rout total en el nodo de salida. Y por eso la ecuación que está en el formulario dice que es Gm del 1, que es el transistor de la entrada. Bueno, es la exacta, Gm del 1 por toda esta fórmula que es la impedancia de salida desde el nodo de salida. Y así calculamos la ganancia de un cascodo de la manera más exacta sin tener que andar haciendo cascadas de cosas. Porque poner primera parte y multiplicarlo por la segunda y cancelar y aproximar es mucho trabajo. Entonces sería transconductancia del primero por resistencia total de salida del segundo. Y esta sí está más fácil de entender. Dijimos que las aproximaciones no hacen falta, usamos las exactas. Las aproximaciones están porque a veces uno está leyendo el libro y Razavi dice, usamos esto, y entonces está todo simplificado. Pero hay que hacerle caso a ver cuándo simplifica y cuándo no. Para nosotros yo creo que lo más fácil es calcular con las completas para no enredar mucho. Y entonces vienen algunos ejercicios, dice, hay un cascodo bipolar de esta figura, tiene una corriente de 1 mili, los transistores tienen estos parámetros, calcula la ganancia de ese circuito. La ganancia sería sustituir todo en las fórmulas, entonces sacamos Gm, que es 1 miliamperio entre 26 milivoltios, da 1 sobre 26, o 26 a la menos 1. Esto es Gm. Es mejor ponerlo en notación de ingeniería, ¿verdad? Entonces uno pone 1 entre 26 y ponemos 38.5 milisiemens. Es mejor porque 26 ohms a la menos 1 no es fácil de interpretar. En cambio, el valor numérico de la transconductancia me dice qué tan bueno es convirtiendo corriente a voltaje a corriente. RP1 y RP2 son iguales porque los transistores tienen el mismo VA y les está pasando la misma corriente. Entonces esto es beta entre Gm. RO es VA entre IC. Y metemos todo en la fórmula, que deberíamos usar la fórmula exacta, y esto da 12.654. Entonces este es el primer amplificador que tiene una ganancia de 12.000 en el curso, ¿verdad? Y es una ganancia súper alta con 2 transistores básicos, ¿verdad? Entonces por eso es que este circuito es tan importante, porque yo sé que parece ¿verdad? Son 2 transistorcillos, pero con ningún amplificador de un transistor hubiéramos podido lograr esto, ¿verdad? Dijimos que con un emisor común uno llega como a 100, con un base común también, y con el seguidor no llegamos ni a 1, ¿verdad? El seguidor tiene una ganancia de 1. Entonces, bueno, uno puede decir, yo tengo 2 emisores comunes en serie, y si el primero tiene 100 y el segundo tiene 100, tengo una ganancia de 10.000 también, porque se multiplican. Eso podría ser. Pero bueno, este lo hace en un solo paso. Más o menos, porque son 2 en serie también. Que esa es la lógica, ¿verdad? El de abajo puede tener 100 y el de arriba 100. Entonces, la cuestión es... Bueno, lo otro importante es que no es lo mismo poner 2 amplificadores sencillos en cascada porque la impedancia de salida, mentira, que va a llegar a los niveles que tiene este. Entonces, en eso sí, es mejor poner el cascodo porque la impedancia de salida va a ser enorme.
Y bueno, depende de lo que queramos hacer, porque la impedancia de salida en realidad para amplificadores de voltaje tenía que ser bajita. Lo que pasa es que dijimos que si queremos usarlo como fuente de corriente, interesa que sean altas. Entonces, bueno, este es un amplificador cascodo que tiene 12.000 de ganancia. Eso es solo sustituir en las ecuaciones del formulario con las condiciones del problema, entonces no está tan difícil. Es formulario y listo. Y lo otro es que yo puedo hacer combinaciones de circuitos. Ahora, la cuestión es, si yo tengo aquí arriba una fuente de corriente, esta fuente está aquí por una razón, y es que el circuito cascodo funciona sin una carga, porque si yo ahí arriba pongo una resistencia, y este es tierra en corriente alterna, ¿cuál es la ganancia de ese circuito? La ganancia de ese circuito es menos Gm del transistor de abajo por RL, que es la resistencia de arriba. Entonces ya lo eché a perder. ¿Por qué? Porque ya me brinqué. Es que es RL paralelo con toda la impedancia altísima del cascodo. Pero tiende, como RL es muy bajita porque es una resistencia suelta, ya lo eché a perder. Entonces al circuito no le puedo conectar una resistencia ahí arriba directamente. Lo que hacemos es que le ponemos una fuente de corriente, y esa fuente de corriente la podemos usar con un cascodo PNP. Entonces, en este circuito, la ganancia total desde la entrada hasta la salida, bueno, desde la salida hasta la entrada, es Gm del 1 multiplicado por toda la resistencia que está en este nodo. Y la resistencia es RON en paralelo con ROP. RON es de aquí para abajo, que sería la ecuación completa de la impedancia de salida del 2, que aproximadamente es esto. Y ROP es la del 3 y la del 4, y se ponen en paralelo esas resistencias, y esto debería darme una... La parte de la derecha es una impedancia muy alta y está multiplicada por Gm del 1, que es el único que convierte a corriente. Todos los demás están puestos para las impedancias, pero el 1 es el que convierte a corriente. Entonces, estos circuitos funcionan sin carga, y si uno le conecta una resistencia a carga, lo echa a perder otra vez. Pero eso lo podemos resolver después, porque a los operacionales también les sucede lo mismo. Un operacional funciona sin carga. Entonces, los que uno usa ya para hacer electrónica, hay una protoboard que conecta el triangulito, además del operacional, tiene un pedacito de una etapa de salida integrada, que es la que hace posible después conectar la carga, pero eso lo vamos después. Y con el MOSFET sucede lo mismo. Entonces yo puedo poner un cascodo MOSFET amplificador con un cascodo de fuente de corriente, y este circuito tendría una ganancia que es Gm del 1 multiplicado por toda la resistencia de este nodo. Entonces las fórmulas son iguales para los cascodos, no importa el tipo. Gm del 1, lo que cambia es la resistencia equivalente del de abajo y del de arriba, pero esas son las resistencias equivalentes que estaban en el formulario 1, que lo hice, que son esta de arriba o esta de aquí. Nada más que le reemplazamos este de abajo por otro transistor, ¿verdad? Que igual esas fórmulas vienen en el formulario del 2 con los cascodos estos así estirados. Esos cascodos se llaman cascodos telescópicos también, porque son así como súper altos. Y entonces tienen esta ganancia y tienen esta ganancia, donde están los RON y los ROP de manera aproximada, y con eso es suficiente. Y esta es la última página que dice: si hay un amplificador cascodo que es el mismo de las figuras anteriores, debería copiar la figura 920B. Es un cascodo que ya es un circuito que tiene un montón de partes, ¿verdad? Entonces, si ese circuito tiene WL1 y 2 igual a 30, WL3 y 4 igual a 40, las corrientes de todos son medio miliamperio, μ n se ox es 100 micros, μ p se ox son 50 micros, lambda n es 0.1 y lambda p 0.15, calcule la ganancia de voltaje. Eso es meter todos los datos en las ecuaciones, pero es solo cálculos numéricos, ¿verdad? Todo es de formulario, y en esta parte del curso sí, la mayoría de cosas son de formulario, porque sí están las ecuaciones las mencionamos, vimos de dónde salen, pero lo importante para esta parte es cómo se usan.
Y entonces lo que habría que hacer es sacar cuántos son GMs, cuántos son ROs, cuánto es RO del N, RO del P, ponerlo todo en paralelo y al final la ganancia de eso da 318. No está tan alta, pero podemos decir que es la tecnología, que tal vez no está tan buena, ¿verdad? Una buena tecnología debería tener lambdas muchísimo más pequeños que esto, ¿verdad? Lambda para los MOSFETs debería tender a 0. Y entonces esta es una tecnología que no está tan bien. Si tuviéramos lambdas mucho más pequeños, posiblemente podemos sacar más ganancia de aquí. Y eso lo logramos con tecnologías más pequeñitas. Entre más pequeño el transistor, bueno, es mentira, entre más pequeño el transistor puede que el lambda aumente, pero depende. Pero ese es el tipo de amplificadores que se ve con 2 y este ya tiene 4 transistores. Entonces, bueno, hay un capítulo completo de cascodos. Y después tiene, los problemas de ese capítulo son medio raros porque tienen como cascodos con cortocircuitos o con resistencias parásitas o con cosas puestas fuera de lugar. Yo tenía unas tutorías de eso y tengo como una carpetita ahí con ejemplos. Voy a ver si los busco, que siempre es buena idea como ver ejercicios resueltos también, pero eso para más adelante, primero hay que estudiar para el primer examen. Pero en general lo que buscamos en esta parte es como estudiar los circuitos estándar. Ya si uno quiere ponerse ahí a resolver casos extremos, pues todo bien, pero con lo que vimos en la presentación es suficiente para los exámenes. Entonces creo que eso es. Hoy vimos cascodos y el viernes tenemos clase virtual. Yo sé que ya casi es Semana Santa, pero sí tenemos que conectarnos un toquecito. Igual ahí queda grabada. La clase del viernes es de espejos de corriente, que también es un bloque básico de circuitos que necesitamos para después. Entonces, yo creo que ese es el trabajo de esta semana. Estamos ahí tranquilos, ya tenemos la fecha del examen, entonces eso sería todo. Muchas gracias por venir.